Hola, soy Nazaret, tengo 24 años, he hecho una película, más de 7 cortometrajes. Este año me titulé de la carrera que estudié en la universidad. He ganado 2 estímulos del Ministerio de Cultura. Me han seleccionado en más de 10 talleres para poder formarme como cineasta y escritora creativa. He dado una charla en uno de los festivales de creatividad más importantes de mi ciudad. He trabajado como publicista para más de 50 marcas y me pude pagar 2 semanas de vacaciones en Argentina cuando todavía estaba en la universidad, yo sola. Es una de las cosas que más orgullo me da decir, te lo juro. Y una de las cosas que más me preguntan la gente que me conoce, mis amigos, las personas que me escriben en línea es cómo hago para organizarme y hacer tantas cosas al mismo tiempo. Y de eso se va a tratar este episodio. Te voy a compartir mi experiencia muy personal de organización, que es uno de los temas que más me gusta en la vida, pero no sin antes, porque no me podría perdonar continuar este preámbulo sin algunas advertencias. Cuando llegó la pandemia, algo cambió radicalmente en mi vida y fue que pasé de estar todo el tiempo haciendo cosas a de pronto no saber qué hacer. Y me di cuenta que no podía estar quieta. No sabía apreciar mi soledad, no sabía quién era cuando no estaba haciendo cosas y no hay algo que me haga sentir más triste que eso. Me quedaba encima de mi cama mirando el techo y decía, ¿por qué, ¿por qué me estoy sintiendo tan culpable de no hacer nada, de descansar? Cuando estaba haciendo esta película que les comenté al inicio, Revolución, mis días estaban llenos de múltiples sacrificios, miles de actividades, la agenda toda llena de cosas que hacer, desde las 7 de la mañana que me iba a la universidad, hasta las 3 de la tarde que tenía que almorzar, hasta las 8 de la noche que terminábamos de grabar y luego estar con mis amigos planificando lo del día siguiente hasta las 10, 10 y media, llegar a mi casa y ducharme prácticamente a medianoche y vuelta a comenzar todo. Tomaba el desayuno en la combi, corriendo de un lugar a otro. Cuando llegaba a clase antes de que el profesor impartiera la clase el salón, dormía pésimo, dormía 5 horas al día, quizás menos en algunas situaciones hipercreativas en donde yo me sentía como un genio que estaba teniendo inspiración y estaba haciendo mil cosas y no podía detener el proceso creativo. Comía muy mal, comía a deshoras o me olvidaba de comer, comía basura, no sabía cómo se llevaba una verdadera rutina de alimentación correctamente. Y todo eso me llevó al extremo de el año pasado, cuando evidencié los pequeños retazos o las pequeñas consecuencias de esos momentos. Me dio una crisis de ansiedad tan fuerte que comencé a sentir que no podía tomar agua. Es decir, ni siquiera sorbitos, todo el tiempo sentía que me iba a ahogar y ni hablemos de la comida porque no podía comer. Tenía que partir una pieza de papa en 10, 20 para poder llevarme un bocado porque sentía que me iba a ahogar en cualquier momento. Estaba más relacionada con la salud mental que con cualquier otra cosa, ¿no? Le tuve mucho miedo a salir a la calle un tiempo, no quería salir de mi casa porque tenía miedo de morirme, sentía que cualquier cosa podía matarme y nuevamente esta culpa habitando dentro de mi ciclo regular, ¿no? De no poder descansar, no poder estar tranquila sin hacer nada. Y eso me llevó a terapia. Ya voy a cumplir 2 años desde que voy a terapia. Creo que estoy muy lejos de haber encontrado una solución perfecta y no puedo decirles que tengo todo perfectamente armado y ahora sí que funcionó al 100% todo bien siempre, porque obviamente sería mentirles y no sé si exista alguien que pueda asegurarnos eso de verdad. Estos gurús de la productividad y el marketing y cómo llevar tu vida y el desarrollo personal, a mí me parece muy crazy oírlos porque digo, wow, realmente lo vivirán ellos en su día a día, porque rara vez te comparten cuando eso no funciona, ¿no? Pero como les dije en el episodio de bienvenida, yo no traigo soluciones a la mesa, traigo mi única experiencia, que es todo lo que tengo para decir y que espero que le ayude a alguien. Así que si tú eres una persona que de repente no eres muy consecuente con tus actos, no tiendes a ser muy perseverante, porque odio cuando te pones esta etiqueta de, yo no soy, yo soy flojo o yo soy
inconsecuente, yo no soy coherente conmigo mismo. No, no creo que deberías ponerte esa etiqueta. Pero si eres una persona que tiende a hacer ciertas cosas o a no perseguir sus metas hasta el final, abandonar las cosas, o de repente hay muchos ejemplos en tu vida que miras atrás y dices, ay, es que yo nunca cumplo mis metas o yo me demoro mucho en cumplirlas y de pronto te sientes un poco perdido y no sabes cómo hacer para poder cumplir esas metas en el tiempo indicado y al mismo tiempo confabularlo con toda tu vida y que tenga un sentido. No sabes cómo organizar tu día para que sucedan estas cosas. Creo que este video puede ser de gran ayuda para comenzar cuanto antes. Y si estás del otro lado y de repente te sientes como yo, que haces muchísimas cosas al mismo tiempo y has comenzado a sentir este agotamiento, estos indicios de ansiedad, de estrés, llevarlo a extremos como lo que me pasó a mí, que tuve una gastritis crónica y que ahora tengo que alimentarme muy bien. Gracias a eso, porque creo que fue una cosa que agradezco me haya pasado para poder ser más consciente conmigo misma, con mi cuerpo. Yo creo que este es un proceso hiper largo, pero a partir de la organización también nos podemos conocer a nosotros mismos y darnos cuenta de en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. No es posible que tengas la agenda llena y en ninguno de esos apartados aparezca tiempo contigo misma o una ducha rica sin mirar el reloj, o de pronto unos masajitos, o de pronto ya pasaron 3 meses y no ves a tus amigos, o solo los has visto para trabajar y no te has ido con ellos a tomar un iced tea, o a mirar cosas al mall, o a caminar a un parque. No es posible que no sepas qué está pasando en la vida de tu familia, si es que los quieres, los aprecias, solo porque no tienes tiempo y porque estás absorta en el trabajo. Creo que este video también te puede ayudar a darte cuenta, porque cuando uno abre el ojo ya es muy difícil ir para atrás. Es un poco abrumador cuando abres los ojos y ves lo que está pasando y te haces responsable de ti mismo, porque pues antes podías echarle la culpa a tus papás por criarte así o al sistema o a cómo funciona el mundo. Hay muchas formas y muchas personas y muchas instituciones a las que uno puede echarle la culpa, pero cuando abres los ojos a cómo estás viviendo tu vida, cómo te estás organizando, cuáles son las metas que tú tienes, cómo te estás tratando en ese camino en el que logras la meta, no hay vuelta atrás. Es un poco abrumador ver alrededor y decir, ok, hay mucho camino por recorrer, pero también es de las cosas más bonitas y más conscientes y que más alegrías traen a tu vida. Yo no cambiaría por nada esos escasos días, esos momentos, esas semanas en las que mi vida fluye y de pronto me siento en calma. Yo tendía a obligarme a terminar mis pendientes de la semana. Nunca quería fallarle a alguien. Nunca quería fallarle a mi yo que vivía dentro de mi cabeza y me daba. Y así como me obligaba a hacer pendientes, comencé a obligarme a descansar, a tener tiempo para mí, a ver a mis amigos, a pasar tiempo de calidad con mi familia, a invertir tiempo con mi pareja, a de pronto no hacer nada y estaba bien, y aunque la culpa no se ha ido del todo, aunque hay días en los que no lo consigo, hay semanas en las que siento que todo se está cayendo abajo y no hay planificación que salve nada de esto, hay semanas en las que no, hay semanas en las que lo consigo y por esas semanas y porque haya más de eso y fluya más y me obligue menos, es que me organizo como lo hago y eso es lo que te quiero compartir hoy a ti. El primer tip que te voy a compartir es uno que creo que puedes ejecutar desde ya, porque estoy segura que tú estás pensando que vas a comenzar a organizar tu vida desde el próximo año. Ahora ya estamos a la vuelta de la esquina del 2025, pero yo creo que una de las cosas que más me gustan es que puedes ejecutarlos desde el mismo día en el que estás escuchando esto. Y se llama bloqueo. Consiste en dividir tu día en diferentes bloques dependiendo de la actividad que realizas. Normalmente, las personas tendemos a ser mucho más creativas al despertarnos. Así que, por ejemplo, a planificar tu día o hacer alguna tarea logística ni bien empezar, pues no debería ser lo más inteligente, porque si precisamente tienes esta ventana de 4 o 5 horas en la que te despiertas, desayunas y haces una actividad,
esta debería ser creativa. Algo que yo me he dado cuenta, por ejemplo, es que escribo con mucha facilidad, ni bien me despierto. Y es algo con lo que tuve que luchar al comienzo, porque obvio te quieres quedar en tu camita 5 minutos más, 10, o apagas tu alarma y como ya estás con el cel, vas a querer revisar algo en Instagram o ver cómo va el mundo, si tienes algún mensaje, pero al mismo tiempo te estás llenando de información la cabeza que todavía no vas a ejecutar. Ni siquiera te has incorporado en tu cama y ya tienes 1000 pendientes en la cabeza. Entonces algo que hago yo es, ni bien apago la alarma, me siento en mi escritorio la mayoría de las veces y prendo mi computadora y comienzo a escribir. A veces escribo algún relato, a veces hago escritura libre y la mayoría del tiempo destino esos minutos a algún proyecto que esté ejecutando, ¿no? Escribo algún guión, releo algunas escenas, reviso ciertas cosas de una novela en la que estoy trabajando y es lo que recomiendo un montón porque yo me he dado cuenta que cuando cambio ese horario y de repente lo mando para después, digo, no, ya sí, después del trabajo o en la tarde lo hago. No es igual. Yo en la mañana puedo haber avanzado, digamos, 20 páginas, pero si lo hago en la noche, esa misma tarea, voy a alcanzar 4 páginas y con suerte. El resto del tiempo voy a estar intentando hacer sinapsis porque mi cerebro ya está cansado, ya no lo va a hacer con la misma agilidad y probablemente si lo hace, va a ser con la última batería que le queda. Después de este proceso, debería venir el de la logística. Es decir, yo tengo algún proyecto creativo, por ejemplo, esta novela en la que estoy trabajando, que de pronto estuve escribiendo durante la mañana, pero en la tarde ya uno comienza a sentir como este bajón, ¿no? Justo antes del almuerzo o después de él, mi energía ya no está para escribir capítulos y nada de eso, sino más bien ahí es donde se puede activar el lado logístico. Por ejemplo, tengo que comenzar a ver editoriales, a hacer una lista de editoriales. No necesito que mi creatividad esté a tope para hacer esa actividad. Puedo comenzar a mapear cuáles son los números de contacto, con qué editorial me gustaría trabajar, con qué títulos han salido en cada editorial, o de repente si ya establecí un contacto, pues comienzo a escribir un mail, que tampoco no necesitas mucho más que la ayuda de ChatGPT o algo así, para redactar un buen mail o mantenerte en contacto con un editor, no lo sé. Entonces, después de viene ya la parte final, está cayendo la tarde, la noche, obviamente has tenido un día agotador, has trabajado, has llamado a personas, has hecho todas tus actividades y la energía ya no es la misma y algo que a mí me gusta hacer es planificar el día siguiente. Yo normalmente planifico los días domingos, mi semana, pero sí me gusta tener mapeado de lo que avancé en el día o por qué no lo hice. Eso también me ha ayudado a ser muy consciente conmigo misma, porque a veces uno se coloca 1000 actividades en su agenda y termina no siendo exactamente así lo que realizas al día siguiente. Así que te ayuda, ¿no? Es decir, ayer revisas tu agenda y dices, hoy hice 20 cosas de las 25 que tenía, o hay que bajarle un poco. Hoy hice 8 cosas de las 10 que tenía. Ok, mañana tengo una cita con el médico que me va a quitar tiempo. Es imposible que haga 10 cosas. Si hoy hice 8, es imposible que mañana haga las 10 o las 8 porque voy a tener un trozo de tiempo que no lo voy a destinar para esto. Y así va siendo más consciente y también cuando uno tacha sus quehaceres y tal, sientes esta recompensa, ¿no? Y no es una recompensa inmediata como un to-do list, que es mucho más sencillo, sino es una recompensa más consciente de alguna ejecución que tú has pensado y bueno, tienes tus motivos de por qué cumpliste, por qué no. Y por eso la planificación es algo que va al final, ¿no? Que va en la noche. Te preparas para el día siguiente, pero antes revisas qué es lo que hiciste durante el día, ¿no? En qué invertiste tu tiempo, por ahí si procrastinaste, cómo fue y te das cuenta y comienzas a analizar y ver tus propios patrones. Eso es lo más chévere. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que después del almuerzo mi cerebro anda 30 minutos como encontrando qué es lo siguiente que tiene que hacer, a pesar de que esté escrito, como que no reacciona muy rápido. Y algo que descubrí es que comiéndome una fruta después del almuerzo o saliendo a caminar un rato después del almuerzo me ayuda a enfrentar el resto del día, el resto de las horas mejor, ¿no? O lo que te conté de la noche. Yo sé que en la noche es muy difícil para mí mantener mi atención. Normalmente se me va a otra cosa, tiendo a entretenerme cuando es de noche porque necesito apagar mi cerebro. Y si es que hay una junta muy importante, hay una reunión con un cliente o tengo algo que hacer con alguien más que es académico, que requiere toda mi atención,
siempre trato de que sea en la mañana o en la tarde porque yo ya me conozco y sé que en las noches no me va a ir nada bien. Y eso es algo que siento que es una gran ventaja porque tienes tus cartas, sabes con qué estás jugando. Ahora vamos a hablar de las agendas. Yo sé que las agendas no son para todo el mundo. De hecho, vuelvo a repetir que no existe una fórmula para la planificación perfecta. Creo que todo va de acuerdo a cómo tú lo tomes, cómo es tu estilo de vida y qué tan fácil sea para ti conectar con un método de organización. Yo, por ejemplo, no usaba agenda hasta que estuve en quinto de secundaria. Normalmente solamente se la daba a mis papás para que la firmaran y no me dieran un castigo en el colegio. Pero un día me di cuenta que cuando llegaba a casa, después de mi almuerzo y de mi siesta, y me ponía a hacer tareas, pasaba alrededor de 20, 25 minutos pensando qué tareas tenía para el día siguiente o qué es lo que tenía que presentar la siguiente semana, si ya tenía que avanzar el trabajo en grupo o no. Entonces, ese desgaste energético de ponerme a recordar cuál era el siguiente pendiente, de pronto dije, quizás es más inteligente tenerlo apuntado porque mi cerebro y mi memoria pueden ser ocupados por una información más relevante, ¿no? No tengo que cargarle los pendientes cuando los puedo escribir y comencé a entrenarme en utilizar mi agenda. Lógicamente mis responsabilidades han cambiado, ya no son las mismas que cuando tenía 16 años y estaba en el cole. Las tareas que voy a presentar ya dependen de más personas y probablemente hay un intercambio económico de por medio, así que no puedo fallar a ciertos días. Y por eso es que las agendas comenzaron a tener mucho más poder en mi vida y a lo largo de toda mi carrera universitaria, ¿no? La forma en la que yo utilizo mi agenda es de arriba hacia abajo. Primero veo todo mi mes, luego la semana y después día por día. Entonces, cuando hago todo lo del mes, digo, ok, este mes tengo es cumpleaños de tal persona. No te olvides de los cumpleaños o eventos importantes. A mí me gusta mucho mandar un mensajito o, por ejemplo, sé que tengo amigas que probablemente vayan a celebrar una fiesta o vayan a querer ir. Entonces, yo destino esos espacios de tiempo como sé que este día puedo estar ocupada y no me cargo de cosas porque precisamente si esa persona me importa tanto como para ponerla en mi agenda, no voy a tener mil cosas que hacer el día de su cumpleaños. Va a depender mucho, pero bueno, así lo veo yo. Como digo, es algo muy personal. También me gustan mucho las actividades culturales. Entonces yo sé que si de pronto me entero que mañana hay un concierto, no me lo voy a querer perder, ¿no? Pero al mismo tiempo que me entere un día antes, es muy inconsciente con el resto de mis actividades semanales. Así que siempre reviso en Facebook, en los eventos de Facebook, qué va a haber en mi ciudad, si hay una galería, una exposición, un concierto chévere, si se va a presentar la sinfónica, una orquesta, lo que sea. Lo detecto, ¿no? Y ya con toda mi información puesta en el mes, ya puedo sentar a organizar mis semanas. Algo que me gusta mucho de la agenda que tengo, que es una tudiana, es que tú puedes colocarle tu intención a tu semana o a tu mes, ¿no? Y en este caso yo veo mi semana anterior y digo, wow, he estado haciendo muchas cosas relacionadas al trabajo. Entonces detecto y digo, ok, esta semana voy a darle más peso a mi tranquilidad. La semana pasada trabajé un montón, entonces esta semana voy a permitirme ir un poco más lento, voy a ver si es que alguno de mis amigos más cercanos tiene tiempo para ir por un café o de repente voy a destinar la tarde para estar con mi familia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a ti te ayuda a no caer en este piloto automático de hacerlo todo y de pronto no darte cuenta y te olvidaste el cumpleaños de alguien importante y lo que te contaba al comienzo, ¿no? Perder el control de tu vida. Es un poco triste cuando dejas todo a la deriva y que la vida pasa por sobre ti en vez de controlar esas pequeñas cositas que sí podemos controlar, que son bien pocas, pero la intención está puesta ahí. Después de organizar tu mes, ya organizaste tu semana, ya organizaste tu día siguiente en la noche, probablemente nos estamos olvidando de una parte muy importante que es organizar tu año. Pero si puedes organizar tu día, luego ya vas subiendo y dices, bueno, voy a organizar mi semana y si lo logras ya organizas tu mes y así consecutivamente. Los propósitos de año nuevo creo que son una forma muy interesante de ponerle visión a tu año, pero pues hay muchas oportunidades para fallar en un año o a veces te llenas de cosas que quieres hacer y realmente no le das la intención necesaria a cada una de ellas. Es decir, no te importan tanto, solamente la pones porque te encanta. Igual ese tema, los propósitos de Año Nuevo, es uno de mis favoritos. A mí me encanta hacer listas y cosas que quiero hacer el próximo año, así que lo voy a dejar para otro episodio. Algo que descubrí es un término que me gustó mucho, que es esto de el año de las 12 semanas, me parece que son, que es algo así como 3 meses. Y esto de dividir tu año en trimestres o
en quarters o en sprints. Es algo que yo aprendí haciendo prácticas. Yo, de las cosas que más agradezco a la vida es que pude hacer prácticas en un lugar que realmente me sirvió. Yo hice prácticas en una startup. Tenía amigos, compañeros de la clase haciendo prácticas en empresas importantes, pero cuando les comencé a preguntar qué realmente habían aprendido, no se comparaban con lo que había aprendido yo en una startup bastante buena, pero de repente no con este prestigio de las empresas gigantes, ¿no? La planificación era la base de todo y me gustaba mucho ver cómo el CEO o los CEOs de esta empresa dirigían sus acciones y probaban estrategias y lo dividían. Yo dije, ok, eso lo están haciendo en una empresa, pero también se puede aplicar en la vida. Y esto del año de las 12 semanas para mí fue un boom porque lo he estado aplicando este año. Han habido algunos pequeños cambios porque es la primera vez que lo hago, pero los 3 primeros meses de este año me di cuenta, ok, así funciona, porque claro, ver todo tu año y qué es lo que vas a hacer 12 meses, 365 días, es muy abrumador, pero si dices, no, voy a comenzar poco, o sea, voy a comenzar con los siguientes 3 meses del año. De repente estamos en noviembre, diciembre y dices, ok, enero, febrero, marzo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué no puede pasar de este primer trimestre del año? Y así es mucho más tranquilo, mucho más consciente, te enfocas, te ayuda sobre todo al enfoque, a no perder el punto de vista y decir, ay no, tengo muchas cosas que hacer, es demasiado tiempo. Y bueno, para terminar este pequeño episodio, a mí me gustaría contarte un poco sobre el tracking de tus hábitos. Es algo que ya no hago porque se me han quedado impregnados. Ese es un símbolo de que sí funciona. Normalmente te dicen que un hábito lo tienes que mantener durante 30 días. Si es que tú haces ejercicio durante 30 días, es muy probable que lo hagas el resto del año. Yo diría que es mucho más probable si es que lo haces 3 meses, pero es algo muy personal. Yo, por ejemplo, comencé a hacer ejercicio en pandemia, no muchas horas al día ni nada por el estilo, pero lo hice durante un año entero. Y ahora es muy difícil que yo pase una semana sin hacer ejercicio, porque todo el tiempo lo tengo dentro mío, es decir, sé que me hace bien, sé cómo me sube el ánimo, la energía que me da. Entonces, como ya sé las consecuencias, es muy corto este momento en el que digo, ay, no, qué flojera. Y luego digo, no, lo tengo que hacer porque sé que me hace bien, porque estoy en la edad correcta para hacer ejercicio, porque luego de repente no voy a poder, o porque esto va a traer un beneficio a futuro, ¿no? Creo que esto del tracking es una de las cosas que te puede ayudar. Puedes hacer un cuadrito con los 5 hábitos que quieres implementar esta semana, por ejemplo, o comienza con uno. Comienza con solo uno de, ok, esta semana quiero disminuir mi tiempo de pantalla o quiero leer un poco más. Entonces comenzaré con un libro de 100 páginas. Voy a ponerme de hábito leer todos los días 5 páginas, 3 páginas. Y ya con esos pequeños logros, lo más importante es que tu cerebro se dé cuenta que puedes hacer realidad lo que dices, que te haces promesas a ti mismo y que las cumples, porque no hay nada más triste que tu cerebro entienda que todo lo que dices es mentira, que te puedes saltar un hábito y no hay ninguna consecuencia, que tu cerebro no te crea. Creo que de las cosas más lindas que hay en la organización es conocerte a ti mismo. Creo que de las cosas más lindas de la organización es poder conocerte a ti misma. Yo creo que si comienzas con estos pasos que te he ido dando durante todo el episodio y llegas a un punto en el que ya puedes controlar muy bien un proyecto y ya lo estás encaminando, ya puedes comenzar a de pronto armarte de algunos cuantos más, sin perder obviamente el enfoque. Algo que se dio muy orgánicamente para mí porque yo hago gestión cultural, hago proyectos audiovisuales y en lo que creo un guión hasta que se ejecuta demoran algunas semanas, ¿no? Entonces yo me di cuenta que en lo que iniciaba un proyecto hasta que se ejecutaba, en medio no había mucho que hacer y por eso comencé a trabajar cosas en paralelo y lo chévere fue que me di cuenta que a veces me estancaba con uno y mi refugio era el otro. Y mientras estaba limpiando mi mente de este otro proyecto que me tenía un poco angustiada o con un bloqueo creativo, me aparecía la solución en el otro proyecto y así se iban retroalimentando. Obviamente hay momentos, por ejemplo, en el que estoy ahorita, que estoy preproduciendo un cortometraje y ya estoy a 2 semanas de grabar. 2 semanas, 2 meses de grabar. Ay, de pronto me dio miedo. Yo sé que me falta poco tiempo. Entonces he dejado mis otros 2 proyectos grandes en cola. Sé que no tengo tiempo para ellos porque ahorita la prioridad es uno solo, ¿no? Pero cuando este se acabe voy a tener otros 2 que van a retroalimentar uno a otro y que me van a permitir ir avanzando y siempre estar lista, ¿no? Porque a veces aparecen oportunidades, sobre todo si te dedicas al mundo del arte y la creatividad, que es muy bueno aprovecharlas, ¿no? A mí me pasó eso a inicios del año pasado. Yo tenía un proyecto que había estado trabajando con el perfil bajo, pero de pronto alguien tocó mi puerta y me dijo, oye, ¿tienes algún corto en el que has estado trabajando? Y yo,
sí lo tengo. A pesar de que no era mi proyecto estrella, el foco de mi atención, había estado invirtiendo tiempo en eso. Y es mucho mejor que tengas algo a la mitad o en un avance, en una vía, a que solo exista en tu mente. No saben lo importante que es vaciar esto a un papel, convertirlo en un proyecto en desarrollo, a que solo sea una idea. O sea, ideas pueden haber muchas. Mucha gente puede tener muy buenas ideas, pero es la mezcla del talento y la disciplina lo que realmente hace que sucedan las cosas. Hago que las cosas sucedan. Probablemente se lo esté robando alguna marca, pero ese me encanta. Espero que te haya servido mucho este episodio. Vamos a seguir complementando con más técnicas de organización mientras que las voy aprendiendo y te las comparto. Nos vemos en el siguiente episodio con algún acompañante por primera vez aquí. Fue un gusto estar contigo hoy. Adiós.